guía en esta batalla cultural, abogado, conferencista internacional, escritor, autor junto a Agustín Laje, otro gran compañero de batalla del bestseller El libro negro de la nueva izquierda. Así que bueno, la idea de hoy es con Juan José y con Nicolás analizar un poco la situación política que estamos viviendo en el marco de esta pandemia. Vamos a escucharlos un poco a cada uno y después intervendré yo con algunas preguntas y ustedes pueden ir también dejando sus preguntas en el chat, que en la medida de lo posible iremos haciéndolas. Así que, Juanjo, Nico, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Muy bien, segundo. Yo perfecto y gracias, segundo, por hacerme partícipe otra vez de los eventos de Cruz del Sur y en este caso un honor con un heroico combatiente de Malvinas como ha sido Juanjo, y además lo voté a Juanjo de manera tal que no solamente su condición militar, que para mí es admirable, sino que cuando tuvo que ser candidato fue alguien que representó mucho desde lo ideológico, así que estar conversando con él es una doble satisfacción. Bueno, lo mismo, segundo, gracias por generar este espacio y gracias por darme la oportunidad para estar acá con Nico, que a quien valoro, aprecio, respeto y admiro muchísimo, que he leído sus obras. Lo voy a escuchar en las conferencias donde me reta además por mi Twitter, ¿no? El público me reta. Así que bueno, nada, un honor y un gusto estar con ustedes. Bueno, buenísimo. Gracias a ustedes. El honor es nuestro tenerlos acá, en este caso por esta vía virtual, dado la prisión domiciliaria a la que nos están sometiendo. Así que, sin más preámbulo, les paso la palabra a ustedes. No sé, Juan, si preferís arrancar vos y después sigue Nico, o bueno, es de ustedes el micrófono. Nico, te cedo la palabra. ¿Qué viste? Hagámoslo más simple. ¿Qué estás viendo vos con el manejo de la cuarentena y la pandemia a nivel nacional? ¿Cuáles son los elementos que viste, que estuviste viendo, estuviste analizándolo la otra vez también con Agustín? Que me parece que son muy interesantes y a partir de ahí charlemos un poco, si querés. Con todo gusto. Mirá, yo a nivel personal vivo mal la pandemia porque estar encerrado, recién hoy a partir de cierta relajación que se esbozó, pude salir por el barrio, caminar, tomar aire, pero lo vivo mal, en general lo he vivido mal. Ahora, independientemente de esta anécdota de segundo orden, a mí lo que me parece que el gobierno planteó una falsa antinomia que tiene que ver con decir yo privilegio la salud por sobre la economía. ¿Y quién le dice que un sistema económico derruido, envilecido, no es atentatorio de la salud? Los países donde tienen los índices de mortalidad más bajos son los países pobres. África es un continente donde los índices de mortalidad son los más bajos del mundo. Si la economía no funciona, la gente puede comer. Si no puede comer, poco infecto contagioso de cualquier tipo de enfermedad. Y me parece a mí que el gobierno se aferra a los triunfos, entre comillas, sanitarios, porque los números le dan bastante bien, ha descuidado por completo la economía. Por ahora la gente le da al gobierno una suerte de beneplácito, pero me gustaría saber dentro de 2 meses, cuando explote el desempleo, cuando explote la miseria, cuando los índices de pobreza se incrementen, cuando podamos palpar la gran inflación, incluso algunos economistas hablan de hiperinflación, además con recesión. De manera tal que me parece que el gobierno, en lugar de acompañar y empujar las dos cosas, se aferró a una, descuidando la economía, y ese descuido lo vamos a poder lamentar cuando el país vuele por el aire, y no es un catastrofismo de mi percepción, sino que es lo que dicen todos los economistas. Sí, yo comparto mucho esa visión, Nico, de la falsa antinomia, pero vos recurrís políticamente a una falsa antinomia cuando estás falto de herramientas o cuando estás falto de argumentación. Lo primero que vas a querer hacer es plantear una dicotomía falsa para obligar a la gente a que tome una definición sobre eso. Yo creo que el manejo de la cuarentena, como lo está manejando el gobierno, tiene algunos orígenes. Lo primero, este gobierno no tiene ningún tipo de soberanía de decisión sobre ningún problema.
en el manejo de la cuarentena fue el ritmo oscilante de la Organización Mundial de la Salud, que hasta el mes de enero, manejando información que le daba de China, decían que la pandemia no existía. Con lo cual Argentina no cerró aeropuertos y Argentina, el gobierno argentino, tanto nacional como en la provincia de Buenos Aires, en diciembre, cuando hizo el plan del 2020, hizo la licitación de los productos médicos para enfrentar los problemas del 2020, ¿cuál era el problema del 2020? El aborto. Con lo cual salieron a comprar misoprostol en lugar de poder comprar y salir a comprar y prever y escuchar otras informaciones que ya viera el mundo sobre que el fenómeno avanzaba y que en China era galopante y que en Europa ya era un tema preocupante. Porque, y digo, el gobierno tomó decisiones sin ningún tipo de información. Argentina empezó midiendo en test 6 test cada 100.000 habitantes, terminó en 10, Uruguay en 22, Chile 35, Brasil 44, Estados Unidos 170 cada 100.000 habitantes y Europa 700 cada 100.000 habitantes. O sea, si vos tenés información de cómo discurre, en qué lugares, con qué tránsitos, en qué segmentos etarios, dónde circuló la gente que estaba infectada, vos podés tomar medidas de alguna manera quirúrgicas. ¿Qué hizo el gobierno por no tener información, por no tener especialistas en el tema? Tomó la medida de decir, Nicolás, quédate en tu casa y te pongo un gendarme en la puerta. Esto fue lo que hizo. Y como vos decís, esto va a tener, y además ahora no sabe cómo salir del fenómeno este. Y esto va a tener consecuencias sociales y económicas que ya eran catastróficas para este año. La proyección es realmente muy preocupante. La otra vez charlábamos con Agustín Monteverde en una charla como esta, y Agustín decía, ni la política ni la economía todavía están midiendo qué es lo que va a pasar de acá a fin de año en Argentina, porque cuando hablamos de economía los argentinos creemos que es un problema del gobierno o que son 5 señores de galera que toman decisiones. La economía somos nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros económicamente de acá hasta fin de año? Va a ser extremadamente problemático. Así que yo creo que tiene esas variantes, pero que el gobierno arranca siempre en la toma de decisiones con la falta de independencia intelectual propia para poder tomar decisiones. Las decisiones en Argentina, sobre todo en materia de salud, vienen de la Organización Mundial de la Salud. El mismo organismo que eligió el ministro de Salud de Macri, que era Rubinstein, le eligió el ministro de Salud a Fernández, que es Ginés González García. Mira, vos hablaste algo que me quedé pensando que tiene que ver con el gobierno, ni bien asumió, cuál fue su prioridad. Claro, no tuvo tiempo de explayarse porque enseguida explotó el coronavirus, pero Alberto Fernández lo primero que hizo fue enviar un proyecto sobre el aborto que quedó sin discusión porque, digamos, como esto quedó como postergado. Y después, y ya aquí aflora otro costado ideológico, no quiero irme por las ramas, pero ya tenían un proyecto de ley para impedir que alguien cuestione la cifra de los 30.000 desaparecidos, que como sabemos no fueron 30.000 y eso en todo caso lo podemos charlar más tarde. Pero lo que quiero decir es, ya había por un lado un proyecto abortista y por otro lado un proyecto setentista. No se pudo llevar a cabo porque ahora toda la concentración de la energía gubernamental está plasmada en el tema del coronavirus, que dicho sea de paso, lo exponen como si fuese un campeonato de fútbol. Nosotros tenemos 233 muertos y Chile tiene 250 y Estados Unidos tiene tanto, o sea, vamos ganando. Y los ponen con gráficos y con comparaciones probablemente fraudulentas, porque como vos bien decís, el índice de control o el índice de los coeficientes que utiliza el gobierno son muy pobres. Y en la alocución, no en la última, sino en la anterior, cuando Alberto Fernández salió con el pizarrón, probablemente rememorando su rol docente, la respuesta del gobierno chileno fue lapidaria. Y en todo caso, si en Argentina el coronavirus es inferior a los guarismos que se exhiben en otros países, como Chile, esto tiene que ver con que en los países insertados en el mundo con una economía creciente y saludable, la gente viaja a Europa
viaja a Estados Unidos de una manera mucho más masiva que en Argentina. Muchos se han contagiado y han traído el virus a sus respectivos países. Nosotros, que estamos sumidos en una suerte de ensimismamiento como consecuencia de un dólar que se disparó, como consecuencia de una calidad de vida que está envilecida, como consecuencia del impuesto que se le puso a los turistas en el exterior. En Argentina no existe, el turismo es bajísimo, los vuelos al exterior son muy bajos, por consiguiente los contagios son bajos. O sea que si tenemos buenos guarismos, yo me animaría a decir que es casi de casualidad, sumado al hecho geográfico de que estamos muy lejos del mundo, ¿no? Y ahí, Nico, también, vos tenés buenos guarismos en la cantidad de infectados y de muertos porque no los medís. Hay una cantidad de mortandad que está pasando por otras patologías y no por coronavirus porque no hiciste el test y no lo mediste. Ese es un tema. Y el otro tema que vos decís con mucha claridad, ¿por qué vamos a creer que los guarismos que presenta el presidente Fernández son legítimos cuando fue el inventor como jefe de gabinete del falso INDEC? Entonces digo, cuando vos perdiste la credibilidad en el manejo de los números, es difícil que te crean. No obstante, yo creo que la Argentina, obviamente, y gracias a Dios, está en una suerte de aletargamiento diciendo, bueno, qué suerte que tomaron esta medida de la cuarentena, porque hubiera sido trágico que en el medio de la cuarentena se produzca una rebelión social en materia, porque hubiera sido lo más caótico. Argentina, en una situación de caos, reacciona con situaciones muy, muy complejas. Con lo cual, yo celebro que no se haya perdido el orden institucional, que no haya reinado el caos. Ahora, estos pequeños triunfos, como decís vos, estos pequeños partiditos de fútbol, estos pequeños goles que están ocurriendo, cuando sea la final, cuando se vea lo ocurrido en el campeonato en relación a cómo se gestionó la pandemia en otros países, como desde Chile, Uruguay o Corea del Sur, que manejaron la pandemia con mucho mayor nivel de apertura y que no destruyeron su economía diciéndole a todo el mundo, quédate en tu casa. Yo creo que va a tener, como decías vos al principio, este gobierno un perjuicio enorme, ¿no? Mira, acá hay un asunto que tiene que ver con lo siguiente. Vos hablabas de que la gente afortunadamente no generó un caos, no se fue por el caos, se ha quedado en la casa. Ahora bien, el presidente goza de una popularidad muy interesante. Ahora creo que es una popularidad efímera. Ahora, primer punto, ¿por qué goza de popularidad? Yo creo que hay 2 o 3 factores importantes. Por un lado, porque es un presidente nuevo. Entonces, cualquier presidente nuevo tiene 4 o 5 meses de gestión, en los primeros tiempos goza de una aceptación o de una tolerancia social. El segundo punto es que hay un blindaje mediático. Ningún medio de comunicación le cuestiona al presidente absolutamente nada. Y sí se perciben cuestionamientos en Twitter o en las redes sociales, pero en los medios comunicacionales del establishment, por lo que fuere, por la pauta oficial, etcétera, hay una suerte de blindaje, hay una suerte de obediencia periodística. Y el otro asunto es que el tema de la pandemia ha sido tratado como una guerra, en una guerra contra una suerte de enemigo invisible que está allí. Y cuando un presidente está en guerra, hay una unanimidad del consenso social. Entonces, esos 3 aspectos para mí es lo que le permiten a Alberto Fernández tener altísimos índices de popularidad. Pero me parece que es un gigante con pie de barro, porque como dije al principio, o como vos señalaste, Juan José, en 2 meses, junio, julio, me gustaría saber, con el desparramo de pobreza, de desempleo, de hiperinflación, recesión, de esa tolerancia social que hoy tiene, vamos a ver cuánto queda en pie. Sí, y es muy importante lo que vos estás señalando, Nico, y yo agrego cosas audaces a lo que vos estás diciendo. A mí en principio no me alegra que esto pase, porque Alberto Fernández es el último escalón de racionalidad que tiene este gobierno. Detrás está Drácula, está Cristina, está Rossi, está Donda, está toda la Cámpora, está Máximo. A mí no me alegra esto, pero
yo comparto lo que vos decís. Mira, yo me acuerdo en el gobierno de Macri, el primer año de gobierno, Mauricio Macri tuvo un estallido en su nivel de popularidad insólito. Entonces, yo veía que el gobierno, determinados funcionarios, empezaban a medir con niveles de preocupación importantes. Yo siempre pensé lo mismo, los 2 primeros años de gobierno de un presidente. El presidente tiene que invertir el capital político que el pueblo le dio cuando lo votó. En los 2 primeros años no es año de capturar popularidad, es de hacer todas las cosas que son impopulares, no las populares. Porque son los 2 años donde vos tenés la oportunidad de efectuar tareas y actividades de transformación que los 2 últimos años no los vas a poder hacer. Entonces cuando los funcionarios se alegraban de la popularidad de Macri, yo les decía, miren muchachos, que no hay que buscar popularidad los 2 primeros años. No, porque la elección de tiempo intermedio. Entonces, digo, creer que la popularidad de un presidente en el primer y segundo año lo va a acompañar durante los 4 años es no leer la historia argentina, no tener idea de lo que pasó en los últimos 40 años de la historia argentina. Esto pasa siempre. Obviamente, como decís vos, además, con un factor exógeno como es el tema de un peligro acechante como es el tema, como nos han presentado el tema de la pandemia, que obviamente hace que todo el mundo estreche filas en contra de este peligro o en contra de esta amenaza. Cuando pase la amenaza, yo quiero ver qué es lo que queda de esto. Y no me alegra, porque vuelvo de nuevo. Ustedes me van a ver en las redes, yo con Alberto Fernández discrepo en un montón de cosas. Creo que se lo he dicho claramente en el debate, además. Lo que les digo es que es el último escalón de racionalidad que tiene este gobierno. Entonces, además, dentro de su propio gobierno, el kirchnerismo juega al desgaste de Alberto Fernández. O sea, cuando esto termine en materia de pandemia, no solamente va a tener el problema de la catástrofe que originó, sino la interna dentro del gobierno, cuestión que va a poner la gestión gubernamental en muchísimo más problemas de lo que va a tener. Y esto termina repercutiendo en la gente. Y siempre termina repercutiendo en la gente que menos recursos tiene. Te hago una pregunta personal, Juanjo. Yo con Alberto Fernández estuve hace 1 año, 2, cuando era insospechado que iba a ser el próximo presidente. Por Twitter tuve una pelea brutal porque es un tipo visceral, me bloqueó y eso es todo mi contacto con Alberto Fernández. Pero vos, a partir de los debates presidenciales, has tenido ocasión seguramente de tratarlo fuera de cámara, de poder quizás entrecruzar alguna palabra. Me gustaría saber qué impresión te causó en el trato personalizado. Sos chumba, ¿Cómo? Sos chumba, digo. Lo saludé 2 veces a Alberto Fernández en los 2 debates. En la previa, o sea, en un pequeño saloncito, como si fuera un brete de la manga del ganado, teníamos un saloncito con un pasillito que después nos sacaba al escenario en el primer debate en Santa Fe. Lo saludé, fue muy amable, muy condescendiente con todos los candidatos, no solamente conmigo. Y cuando terminó el primer debate, como él estaba a la izquierda, tuvo que pasar por el lugar donde yo estaba, vino, me saludó con muchísima deferencia, muy amable. Pero no he tenido otro trato que no sea ese. Lo he visto como una persona relajada, con mucha amabilidad y con muy buen trato interpersonal. Creo que esas son sus condiciones personales, digamos, ¿no? Está ahí gracias a eso, digamos, ¿no? Lo saco un segundo del tema de Alberto, me quedé atrás cuando hablaban de la imagen justamente positiva de Alberto y de este quizás discurso de guerra que se intentó vender. No me imagino, Juan, cómo lo debes recibir vos, que estuviste ahí en el campo de batalla en serio, sin entrar en el divague de lo que es plantear esto como una guerra contra el coronavirus. A mí lo que me preocupa, y el otro día lo nombraba Agustín Monteverde en una reunión que compartimos con él, Juan, es la reacción de la sociedad. Agustín Laje también hizo un video hace muy poquito, cuando salió el tema de los presos, y decía, ¿y cuál es nuestra forma de combatir? Bueno, y un hashtag. Y así, como que peleamos así. Digo, la sociedad ha comprado el discurso, los medios han jugado ahí un rol importante. ¿Qué creen sobre eso? Y si creen, Juan, como vos decías al principio, quiero ver qué pasa cuando todo esto explote. Nico, creo que vos también lo mencionaste.
que la gente va, si la gente se va a reconocer que ellos también apoyaron todo esto en gran escala y que en el fondo estaba equivocado y los resultados se van a ver. Yo estoy convencido que con el diario del lunes, cuando miremos para atrás, vamos a decir qué delirio en lo que nos metimos, qué exagerado fue todo y los resultados y las consecuencias no vamos a estar contando el número de muertos por coronavirus, sino que vamos a estar contando el número de empresas que cerraron, de gente que se suicidó y de gente que quedó en la calle. Pero yo digo, la gente tiene que ver con que todavía se siga estirando la pandemia, es cómplice sin querer serlo, ha comprado el discurso, ¿tenemos algún tipo de responsabilidad como sociedad que no reaccionamos? ¿O qué piensan al respecto? Arranco, Nico, después pimponeamos. Yo creo que nosotros tenemos como una patología de pedirle a la sociedad que haga lo que no hacen los dirigentes. La sociedad labura, la sociedad se levanta temprano, la sociedad invierte, la sociedad arriesga su capital, la sociedad arriesga su trabajo. Además de eso, le van a pedir que sea analista de riesgo y además analista político. La sociedad va acompañando las decisiones de aquel equipo de gobierno que votó para que resuelva los temas. Es mi punto de vista. Con lo cual, obviamente, te va a acompañar cuando vos le haces una propuesta, pero cuando salga mal te va a decir, vos sos el responsable, yo te contraté a vos para que me hagas una propuesta razonable y vos sos el responsable. Y la gente tiene razón. La gente no tiene por qué hacerse cargo de las malas decisiones de un gobierno. Desde mi punto de vista, ¿no? Porque si no, no es tu socio, es tu accionista que te contrató como gerente para que vos le hagas una buena propuesta. Y si Claro. la propuesta que vos no hiciste no tiene por qué acompañarte en el fracaso de tu propuesta. Eso es un punto de vista. El tema de los medios, recién Nico lo nombró con mucha precisión. Yo quiero recordarle a la gente que en la Argentina de la catástrofe económica creciente de los últimos 8 años, 9 años, 10 años, donde el país retrocede sistemáticamente en el Producto Bruto Interno, y el Producto Bruto, el PBI per cápita, no es un indicador en el aire, significa cuánto tenemos en el bolsillo para comprar bienes y servicios los argentinos, no es una abstracción el PBI per cápita. Venimos retrocediendo desde hace 40 años, pero en los últimos años es catastrófico. En una sociedad donde las empresas están en recesión y donde el sistema económico está en recesión desde hace 4 años, el gran pautador de la Argentina en los medios sigue siendo el Estado. Más allá de las relaciones perniciosas que ha gestionado la política con los periodistas, que ese es todo un capítulo. Sí, tal cual. En algún momento dado, supongo que habrá un nunca más del periodismo en la Argentina. Cómo periodistas explican la forma como viven, los lugares donde viven, cuando arrancaron hace 30 años con los zapatos gastados haciendo la noche de un diario, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es un capítulo. Pero el otro es el capítulo de los medios y los anunciantes. El Estado Nacional junto a los Estados analicen los programas más importantes en materia de comunicación, en materia de comunicación pública, de radio y televisión, entren 2 minutos antes y vean los anunciantes. Es el Estado el que anuncia. Con lo cual, el periodismo y los medios de comunicación van a acompañar el discurso oficial, así sea el Titanic, hasta el último minuto del Titanic. Y cuando los medios en la Argentina te abandonan, y te abandona la justicia, segundo, es porque estás abajo del agua. Perdón, Nico, me fui. No, me quedé pensando en lo que vos habías señalado de que en los primeros 2 años de gobierno vos tenés que hacer todas las reformas de fondo y dicen, no, bueno, pero yo no quiero pagar el costo político. Bueno, pero ¿para qué? A vos no te votaron para agradar a la gente, te votaron para hacer reformas de fondo, en el caso de la Argentina particularmente, para que en el mediano plazo la gente esté mejor, no para que seas un entretenedor ocasional. Lamentablemente el gobierno de Macri no hizo ninguna reforma, apostaron a la elección de medio término, la ganaron, pero eso fue pírrico porque después perdieron. Ahora, si yo tuviese que decir cuál fue el gran mérito de la gestión de Macri, fue haber pateado la explosión de la bomba para el gobierno que viene. Porque tenemos un Estado, esto no estoy descubriendo nada, estoy citando a lo que dicen economistas como José Luis Esper, Milei o el propio Agustín Monteverde. Tenemos una situación global en donde hay 7 u 8 millones de personas, de argentinos,
que viven de la actividad privada y tenemos 21 a 22 millones de argentinos que directa o indirectamente viven del Estado, sea porque cobran planes sociales, porque trabajan en el Estado, etc. Encima, esa porción minoritaria de 7 u 8 millones de argentinos que viven de la actividad privada son los que mantienen al Estado a través de impuestos que lo podemos dividir de dos maneras. Los impuestos propiamente dichos y el impuesto inflacionario que viene increyendo. Bueno, esas grandes reformas del Estado y de saneamiento del Estado, de la baja del impuesto, la de regulación laboral, la de regulación sindical, para seducir a capitales locales y extranjeros para que vengan a invertir a la Argentina, eso no lo hizo ni el gobierno anterior y no lo está haciendo este gobierno. Por consiguiente, la situación que estamos viviendo era tremenda en las primeras semanas de Alberto Fernández. Imagínate ahora en donde la recaudación quedó reducida a casi la nada misma. Inclusive es Maquiavelo quien dice que en los primeros 100 días de gobierno, el gobierno que asume tiene que dar todas malas noticias. Todos los ajustes hay que hacerlos de golpe, de un sablazo. En los primeros 3 o 4 meses usted tiene que jugar por completo, marcar el rumbo y ser el presidente más antipático de todos. Y después, a partir de ahí, empezar a recoger los frutos de los primeros cimbronazos. Bueno, no lo hizo el gobierno de Macri, estamos en el 5º mes del gobierno de Alberto Fernández, donde toda su energía está puesta en la pandemia, lo cual es una sin razón, porque esto tendría que ser la política de un ministerio. Sin embargo, toda la fuerza política, económica, todo lo que el gobierno tiene como capital lo ha depositado en un solo aspecto, descuidando todo lo demás. Bueno, y además hay un asunto, Juan, por otro día hablé con un gran analista político y amigo nuestro, por medios digitales, como lo es Vicente Mazot. Sí, te vi, obviamente. Buenísima la charla. Vicente fue mi profesor en ciencias políticas, yo lo respeto muchísimo. Yo también, y lo admiro mucho, y él, entre varias de las cosas que esbozó, incluso en su último paper, es en el nivel de improvisación de la gente que ha elegido a Alberto Fernández para que lo acompañe. Tiene un solo ejemplo. El canciller es Felipe Solá. Es un personaje que nadie puede decir que tiene un pasado preocupado u ocupado por la política internacional, que desconoce por completo, ni siquiera sabe inglés, canciller. Un político no tiene la obligación de saber inglés, pero un canciller sí tiene la obligación de saber inglés. El nivel de improvisación es brutal. El otro día cumplí 45 años y mi madre me sigue llamando como si tuviese 15, perdón. El nivel de improvisación es muy grave. Es muy interesante lo que decís, porque me hiciste reír con Maquiavelo, porque la misma frase de Maquiavelo repetía Durán Barba. Durán Barba en todos sus escritos decía exactamente lo mismo. Pero recomendabas lo contrario, ¿o qué pasó en el medio? Bueno, no leyeron a Maquiavelo y no lo escuchaban a Durán Barba. Lo que digo es, vos sos muy gráfico cuando hablas, Nicolás, y a mí me parece muy bueno. Yo siempre digo que en esta materia la política hace el siguiente juego con la sociedad. La política, las campañas presidenciales, es una campaña en donde la gente elige cirujano. Todos vienen a hacer cirugía, porque además todo lo que estaba anterior era mal, todo el mundo viene a hacer cirugía. Entonces la sociedad contrata a un cirujano. Y cuando el cirujano llega al gobierno, lo mira a la sociedad y dice, no, pero a mí me impresiona la sangre. Y termina siendo homeopatía. Entonces este fenómeno, terminamos con pastillas de eucalipto cuando el paciente está en el quirófano y está grave. La Argentina está grave. Pero no está grave en materia económica. Está grave en todas las materias que tienen como consecuencia que la Argentina sea un fracaso económico. Cuando dicen que el fracaso de la Argentina es económico, el fracaso de la Argentina no es económico. Vos sos económicamente rentable, los argentinos somos productivos, el campo argentino es productivo, los empresarios argentinos son productivos en condiciones 10 veces peores que sus vecinos de Brasil, de Uruguay o de Chile. El tema es que el fracaso económico de la Argentina es el correlato y la consecuencia del fracaso moral y ético de la clase dirigente y de la improvisación de la clase dirigente. Entonces,
me parece, tu diagnóstico me parece muy claro, Nico. Entremos ahí, Juan, Nico, entremos ahí. Nosotros tuvimos una charla el jueves con Manuel Solanetti y con Ricardo López Murphy, y era sobre economía, pero indirectamente terminamos hablando de esto que estás diciendo, Juan, que el problema no es económico, es el problema y la batalla es cultural. Y era muy interesante escucharlo de ellos que se destacan en el área de economía, ¿no? Y por ahí tienen un público que es muy... Yo estudio economía, de hecho, pero es un público que es muy... no, el problema económico son los impuestos, es el tamaño del Estado, y, hay que, y no les cuesta salir de ese cuadrado de la economía, que sin duda es importante, pero en esa charla... ¿Qué? Decía, bueno, este tema yo lo hablo mucho con Solanet, lo he hablado lo hablo con López Murphy, lo hablo con todos los economistas, ¿no? Chamberlain le decía una frase que es lapidaria, que decía que la guerra era una cosa demasiado importante para dejarla en manos de militares. Entonces yo les hago una chance, yo no soy economista, le doy la misma chance a los economistas. Digo, la economía no es un fenómeno econométrico, la economía es un problema político-social, digamos. Entonces, el fenómeno económico es el fenómeno de los habitantes, es el fenómeno de cómo consideran las personas qué es lo que va a pasar. Es casi una profecía autocumplida el fenómeno económico, antes que un fenómeno econométrico. Lo que la gente supone que va a pasar en materia económica generalmente pasa. Porque si creen que va a aumentar el dólar, va y compra dólares, porque si creen que va a faltar el arroz, va y compra arroz. Con lo cual, digo, yo lo he hablado muchísimo y tengo un acuerdo enorme con mucha cantidad de economistas y de personas, de decir, el problema de la Argentina, el tema económico es la consecuencia Eso. de un deterioro cultural que ha sufrido la Argentina en los últimos 40 años. ¿Qué quiere decir deterioro cultural? Donde había valores, colocar un disvalor. Donde estaba el valor del trabajo, es decir, el trabajo no sirve porque es acumulación de renta, tiene que pagar impuestos a las ganancias, y lo que hay que decir es hay que distribuirle el salario que vos ganás entre gente que lo necesita. Esto de valor y disvalor es una discusión cultural, no es una discusión económica. Ahora, que tiene un correlato económico que ha hecho fracasar un país que tenía la vaca atada. La Argentina ha volcado la calecita, la dirigencia argentina volcó una calecita. Mirá, la Argentina es tan amplia en su capacidad de volver a reestructurar económicamente y productivamente la Argentina y volver a invertir y volver a hacer las cosas, que es un milagro lo que han hecho con la Argentina, que la Argentina todavía no se caiga a pesar del despropósito del desgobierno de los últimos 50 años, digamos, ¿no? Sí, parece que siempre estamos en el piso, pero sí, nos sorprendemos que siempre podemos estar más abajo. Nicolás, ¿qué significa dar la batalla cultural? Digo, vos venís hablando de esto con Agustín hace muchísimo tiempo. Al principio los ignoraban, los ninguneaban. El otro día tiré un tuit que decía, ahora de golpe los periodistas hablan de Foucault y de Gramsci. Cuando ustedes hablaban de Foucault y de Gramsci, los trataban de nazis, los trataban de fachos, los trataban de locos, y de golpe los empiezan a escuchar y el tiempo les empieza a dar la razón. Digo, ustedes son, especialmente para nosotros los jóvenes, vos Nico lo sabés, son grandes modelos en cómo dar la batalla cultural. Y de lo que decía Juan recién, queda en evidencia que la batalla es cultural, que después tendrá su correlato en la economía, incluso en la justicia y en un montón de cosas más que se dan, que parten de un sistema de valores es la madre de las batallas, ¿no? Entonces, hoy es evidente que en Argentina necesitamos dar esa batalla cultural. ¿Qué es dar la batalla cultural, Nico? Claro, tuve un pequeño problema de audio, no pude escuchar la parte final de lo que decía Juanjo. Entonces, que no me quiero escapar de lo que me estás diciendo, pero mientras hablaba Juanjo, anoté 2 o 3 cosas. La Argentina, cuando tuvo algún repunte en los últimos años, fue producto del azar, y me refiero al gobierno de Néstor Kirchner. Producto del azar porque, por casualidad o por circunstancias ajenas a nuestra capacidad, los commodities tenían precios extraordinarios. El dólar llegó a estar, perdón, el barril del petróleo llegó a estar a 150 dólares Sí. la tonelada. La tonelada. ¿Cómo? Tonelada, digo. Sí, perdón. Lo que valía el barril, perdón, lo que valía la soja, 600 dólares. Hoy el petróleo está en cero, la soja vale la mitad de lo que valía
digamos, en el primer quinquenio entre el 2005 al 2010. Después esos precios caen, por eso el gobierno de Cristina del 2011 al 2015 no crecimos absolutamente nada. Pero, digamos, nosotros estamos siempre dependiendo de circunstancias azarosas que nos sean favorables. Y respecto de lo que decía Juanjo, de la economía, etcétera, voy a citar a Pichetto, que no es santo de mi devoción, pero es algo muy interesante, a su vez citando a Perón, que tampoco es santo de mi devoción, pero Santo Tomás decía que las verdades son verdades sin importar de dónde provengan. Y lo que decía Pichetto es que Perón le hablaba al pueblo trabajador. Le hablaba al pueblo trabajador. El gobierno actual no le habla al pueblo trabajador, le habla al pueblo que recibe dádivas, al pueblo que no trabaja, a generaciones de argentinos que no trabajan, que reciben un estipendio por parte del Estado, un estipendio menor, le da una suerte de pobreza confortable, que viene acompañado de una pereza confortable, en donde estos sectores no solamente no ven al trabajo como algo, como un valor positivo, sino que creen que la dádiva estatal tiene que ser un derecho adquirido. Entonces, fíjate la enorme diferencia, la degradación que hemos padecido. Y esto es parte de la batalla cultural también. Convencer a una persona de que el ocio recreativo a expensas del Estado y el Estado a su vez se financia a expensas de los que trabajan, y decirle, mira, ahora tenés que trabajar, tenés que salir a trabajar. Esto, y cuando un chico ve que su padre no trabajó, el abuelo no trabajó, hay que generar hábitos operativos buenos. ¿Quién los va a generar? Si este gobierno actual, de alguna u otra manera, tiene la misma impronta ideológica de lo que fue el kirchnerismo histórico. Esto es un gobierno neo-kirchnerista en ese sentido. Y como bien dijo Juanjo, rodeado de elementos del gobierno anterior radicalizados, que si Alberto Fernández vuela junto con la Argentina, porque la Argentina en 2 o 3 meses, si retomamos esta misma charla, seguramente vamos a estar padeciendo las consecuencias de lo que estamos vaticinando. Si Alberto Fernández vuela por el aire junto con el Big Bang que va a hacer la Argentina, vamos a tener a los peores elementos que van a buscar una venezualización del país. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que hicimos con Agustín cuando hablábamos de la batalla cultural? Nosotros veíamos que había determinados componentes de la nueva izquierda que estaban siendo explotados con muy buenos fundamentos económicos y con todo un bagaje ideológico y discursivo, que es la ideología de género, que tenía varios tentáculos. Por un lado, la financiación, el lobby abortista; por otro lado, el lobby LGBT; por otro lado, el feminismo. Y esto, que se entienda bien, no se trata de estar en contra del individuo homosexual por enfrentarse a un lobby, mucho menos se trata de estar en contra de la mujer por enfrentarse al feminismo. Estos dos lobbies son desnaturalizaciones. Dicen representar a una comunidad y en realidad se representan a sí mismos, tienen una ideología, tienen un discurso. La izquierda tenía que reinventarse, porque hoy la izquierda no puede seguir exhibiendo la hoja y el martillo y hablando de la lucha de clases y hablando del materialismo dialéctico y de la alienación. Tiene que modificar todos esos paradigmas, y además la izquierda no puede ir a una fábrica a reclutar obreros, porque los obreros no quieren cambiar el mundo, lo que quieren es cambiar el automóvil. Entonces se dieron cuenta de que había nuevos agentes de conflicto que ellos podían captar, reclutar para movilizarlos políticamente. Entonces, por eso nosotros con Agustín, el libro que hicimos y que funcionó con tanto entusiasmo en todo el continente, inclusive en España, es el libro negro de la nueva izquierda. Y bueno, la actual, así como la Guerra Fría era una lucha economicista y armamentística, la actual guerra es de tinte cultural. Y es una guerra que ya tiene sus años, porque esto empezó a tomar velocidad después de la caída del muro de Berlín y después de la implosión de la Unión Soviética. Lo que pasa es que nosotros siempre llegamos tarde. Nosotros, los que estamos a la derecha del abanico ideológico, muchas veces operamos por el efecto de acción y reacción.
Y la reacción muchas veces es tardía y reaccionamos cuando ya esos paradigmas están muy instalados en la sociedad y además de estar muy bien financiados, ¿no? Así que un poco eso es lo que le quería contestar a Segundo, muy rápidamente, de qué es un poco, desde el punto de vista de nuestra experiencia, la batalla cultural que hemos llevado adelante. Yo puedo agregar dos cosas a las que dijo Nico. Adelante, adelante, adelante. Nico habló, y está muy bueno, que la Argentina ha tenido espacios de crecimiento por obra de la casualidad y por factores exógenos, cosa que es cierto. Pero en el caso de Néstor Kirchner se agrega un dato no menor. No solamente que los commodities explotaron en términos de soja, petróleo, cuando Kirchner era presidente, sino que además recibió un gobierno en donde la Argentina había ajustado el 75% de su valor. Digamos. Sí, el ajuste lo había hecho otro. Entonces, de la convertibilidad 1 a 1, él recibe casi 1 a 4. Con lo cual recibe una Argentina ajustada, con su capacidad productiva intacta de muchos años y con 10 o 8 años de actualización tecnológica en materia de servicios que habían hecho un vuelco, por ejemplo, en los teléfonos, por ejemplo, en la distribución de electricidad, en una cantidad de servicios. La Argentina estaba lista para producir. Sí, agarró el rebote, digamos, ¿no? En economía lo estudiamos así. Digo, no es menor el ajuste de 1 a 4. Y lo otro, Nico, que yo te quería, que ustedes lo plantean con muchísima claridad, y a mí me parece uno de los puntos más interesantes que ustedes plantean en el punto de la batalla cultural, además de todos los factores que vos acabás de mencionar, que paradójicamente esta nueva izquierda pretende hacer la revolución desde el Estado. ¿No? Las revoluciones se hacen en Sierra Maestra, no en el Palacio de Batista. Digamos, la revolución y es revolucionario cuando es una propuesta social en términos disruptivos que normalmente es contra los estados que son los factores conservadores que impiden la disrupción, digamos, ¿no? Bueno, esta revolución que ustedes describen y lo describen con mucha claridad, lo indignante es que se hace a partir del Estado y a partir de los gobiernos y con presupuestos públicos. O sea, quieren hacer la revolución sexual con nuestra plata, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esto también a mí me parece que ustedes lo marcan con mucha claridad en sus exposiciones, cuando exponen ahí a dúo y obviamente cuando lo escriben, y me parece que es un punto muy interesante, porque si ustedes analizan la izquierda caniche argentina, que es socia del Estado hace 40 años, ha votado las peores leyes en contra de los trabajadores, en contra de los argentinos, las han votado todos, levantan la mano sistemáticamente y están echados en el 4 o 5% de votos que terminan siendo comprados para cerrar cualquier ley basura en la Argentina. En el caso de la izquierda política me refiero, ¿no? Es que todos estos componentes de la nueva izquierda no forman parte de las necesidades de la gente. Por eso el Estado las impone, como decía muy bien Juanjo, esto va de arriba hacia abajo. ¿Cuál es el reclamo social para instalar el lenguaje inclusivo? ¿Que había una necesidad social, protestas, para que se instituya el lenguaje inclusivo del cual Alberto Fernández toma parte? Esto obviamente son imposiciones del Estado, de una secta enquistada en determinados lugares, que promueve este tipo de pseudo reclamos, que no son reclamos de nadie, sino que son políticas de Estado, de corte revolucionario o progresista, que la gente no votó, no pidió. Vamos a poner un ejemplo. No es el caso de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández ya estaba comprometido con esto, pero el gobierno de Macri, en su plataforma, ni el de Macri ni tampoco el Frente para la Victoria habían dicho que iban a instalar el aborto. Sin embargo, la discusión sobre el aborto que se dio en el 2018 fue algo que el Estado pone arriba de la mesa sin que exista una suerte de reclamo o clamor popular. Es cierto que había sectores abortistas muy bien financiados, pero las manifestaciones no eran esas. Cuando sale el feminismo y pide y reclama igualdad de derechos, yo pregunto, ¿qué derecho le falta a la mujer? ¿Qué derecho no tiene la mujer? ¿O acaso la mujer no puede ir a la universidad, no puede ser empresaria, supo ser presidente, podía ser ministro, catedrática? Es decir, ¿qué derecho le falta a la mujer que el feminismo reclama?
Lo único que han hecho en esta materia es un acto de injusticia, como lo es generar equidad de género, por ejemplo, en la política, dentro de la cual estamos obligados, nosotros los votantes, a sufragar en aras de una ingeniería social preestablecida, porque nada le impedía a la mujer ser candidata, senadora, diputada, gobernadora o presidente. Cristina no llegó a presidente por una ley de cupo, llegó a presidente porque mucha gente sostenía que ella era la que tenía que heredar a Néstor Kirchner. De la misma manera, los lobbies LGBT, ¿qué derechos no tiene hoy un homosexual? ¿No se puede acaso acostar con quien quiere? ¿No tiene acaso Tinder de su propio grupo de gustos sexuales? ¿No tiene bares, boliches, cafeterías? En fin, no existe ninguna discriminación legal. Entonces yo digo, si hay una ley o una constitución y las leyes que en su consecuencia se dictan, que nos ampara a todos de manera equitativa, si todos gozamos de los mismos derechos, entonces, ¿cómo puede ser que estas corrientes lobistas aparezcan justo en el mejor momento en donde un individuo homosexual o una mujer puede escalar en la sociedad sin el más mínimo impedimento legal? Ahora, si hace 50 o 60 años una mujer tenía algún tipo de postergación legal, un reclamo o una manifestación podía ser legítima. Sin embargo, la furia con la cual arremeten estos sectores ideologizados y apadrinados por la izquierda se da justamente cuando los reclamos caen en abstracto, porque todos tenemos igualdad de derechos. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Esta es la nueva izquierda que se quedó sin clientes y necesita idiotas útiles para llevar adelante sus manifestaciones y su renovado discurso ideológico, político, y una nueva simbología además, pues ya no puede exhibirla hoy el martillo, tiene que cambiar hasta los colores de sus banderas. Muy, muy bueno, Nico. Es así como decís, la verdad es que queda muy claro que hoy no hay izquierda moderna sin el Estado, y todos sus reclamos son impuestos por el Estado, ese Estado también al que tanto critican o históricamente han criticado. La verdad es que es una incoherencia con su propia ideología que, bueno, evidentemente no han leído mucho, ¿no? No saben qué valores defienden, ¿no? O ya no se entiende ni qué defienden, o al menos cómo lo hacen. Este Pero mundo, segundo, extraña a los viejos marxistas. sí, bueno, el otro día, Juan, en una charla con vos, cambio un segundo de tema, pero va a esto. Vos te habían preguntado si los kirchneristas de ahora, si se podía venir una setentización, digamos, de todo esto, y tu respuesta fue que estos chicos de la Cámpora, al lado de los montoneros y los serpianos, que eran marxistas en serio, como acaba de decir, que el mundo extraña a los marxistas en serio, son nenes de pecho. Digamos, esta izquierda nueva, ¿qué tiene que ver, si tiene algo que ver con la izquierda ideologizada, leída, intelectual, que fue históricamente y que quizás tuvo más en boga en el siglo pasado? Creo que no tiene nada que ver. Y como decía recién ustedes dos, hoy sin el Estado no viven, y se han pasado toda la vida recriticando al Estado, y sobreviven gracias al Estado, al financiamiento y a la imposición totalitaria del Estado de cosas que, como decía bien Nico, ni siquiera son reclamos reales o demandas que sean demandas reales, porque ya más igualitario que la sociedad en la que vivimos hoy, no sé qué se piensa. Sí, es izquierda, de Audi 3 y prepaga esto no tiene. Por eso hay que salir de la cosa de este discurso que yo creo que lo están sosteniendo también los organismos de inteligencia, que era el batir parches de la última etapa de la campaña del año pasado presidencial, que viene Venezuela, que nos van a traer el ejército venezolano a la Argentina, ¿no? Toda esta cosa de llevar a la Argentina, tanto del kirchnerismo como del otro lado, a un discurso irracional, ¿no? A la vuelta de la violencia. Esto no va a pasar ni tiene que pasar. Nosotros somos personas institucionales, somos personas que venimos a poner el orden institucional. Ahora, mira, voy a hacer propaganda a un libro que estoy leyendo, lo estoy terminando. Es una histórica biografía sobre Galimberti, un ladrillazo,
¿De quién es? Marcelo Larraqui y Roberto Caballero. Es una biografía que salió en el 2005. Sí, la leí completa, me pareció extraordinaria. Opino igual. Y que tiene que ver con, explicaba lo que eran los montoneros, los periodistas son de izquierda, pero los que hicieron la biografía, pero explicaban lo que eran los montoneros, los secuestros que cometían, las bombas que ponían, los militares que mataban, los policías que mataban para robarle el arma. Bueno, nada de... Carlos Marx decía que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. La cámpora es una farsa. Digamos, pretende rememorar o pretenden presentarse en sociedad como los herederos de los montoneros. Y bueno, eso es farsesco. Los montoneros tuvieron un montón de bajas durante la guerra civil que vivió en Argentina, 5 o 6 mil bajas según lo que dicen los propios jefes montoneros, y la cámpora tuvo una sola baja de un militante que estaba masturbándose en un hotel de Montevideo y estaba con una corbata atada y se asfixió en una extraña onanista. Es la única baja que tuvo la cámpora. Y después hay otro aspecto que genera suspicacia respecto al rumbo del gobierno, que no lo hemos tratado, que es lo inherente a traer a la Argentina médicos cubanos. Ah, sí, claro. Eso genera suspicacia porque los médicos cubanos que pululan en los países amigos, muchos los indican como agentes de inteligencia, siendo que además, en el caso argentino, por lo menos los médicos que iban a venir no tenían obligación de validar sus títulos. Y además esto es una canallada porque es ser cómplice de la esclavitud. ¿Por qué razón? Porque en Cuba se vive un sistema de esclavitud. Y los médicos cubanos no iban a cobrar ellos los honorarios. Los honorarios los cobra el Estado cubano. Entonces, por ejemplo, cada 100 pesos o 100 dólares que el Estado argentino le paga al Estado cubano, el Estado cubano se queda con ese dinero y le da 2 dólares al médico o al agente de inteligencia. No sé. Pero independientemente de eso, es ser cómplice de un sistema de esclavitud y ser cómplice de una dictadura totalitaria al tratar de hacerla, al tratar de financiarla de esta manera. Es decir, por un lado la explotación del trabajador de la medicina y por otro lado financiar el sostenimiento de un régimen caduco, vetusto, que hace 60 años está gobernado por la oligarquía que es la familia Castro Ruz, ¿no? Pero todos estos elementos no son elementos menores cuando uno dice, estos quieren ir hacia Venezuela. No, vos sos un exagerado. Bueno, hay elementos para sospechar que ese es el rumbo que a lo mejor toma el gobierno. No, yo creo que seguramente hay una vocación idílica del modelo cubano y del modelo venezolano que ellos no quieren vivir. Ninguno se va a vivir a Venezuela. Ninguno se va a vivir a Cuba. Sí, todos claro. van a Miami de vacaciones, pero ninguno se va a vivir a Cuba, digamos, ¿no? Entonces lo que digo es, hay como un idealismo bobo, reminiscente, que en principio es imposible instalar en la Argentina, porque Venezuela tiene una estructura social, económica, productiva, totalmente distinta a lo que es Argentina. Digamos. ¿Por qué? Yo cuando fui a Venezuela, y uno habla con los dirigentes políticos venezolanos, te estoy hablando que fui hace, cuando todavía vivía Chávez como presidente. Cuando vas a Venezuela, los venezolanos te explican, esto que hace Chávez, lo habían inventado la política venezolana hacía mucho tiempo. Cuando encuentra petróleo Venezuela, arma un sistema que el Estado extrae el petróleo, junta la plata y la reparte. Entonces, hace más de 80 años que Venezuela vive del Estado y la sociedad vive de las relaciones de intercambio con el Estado. ¿Qué es lo que hizo Chávez cuando llegó al poder? Le dio un nivel de eficacia absoluto y lo socializó, una cosa que ya era socialista, de mano de los liberales y de los conservadores venezolanos. ¿No? Entonces lo que digo es, la estructura productiva de Argentina es totalmente distinta, la estructura social argentina es totalmente distinta, nuestra geografía es distinta, con lo cual importar el modelo para acá es un despropósito, es ponerse de sombrero un proyecto antes de empezarlo. Ahora, que tengan toda digamos, la hija de la vicepresidenta cuando tiene que irse se va a Cuba.
Yo entiendo que hay todo un modelo ideal con Cuba y con Venezuela. Ahora, creo que ninguno es capaz ni de instalarlo, ni ninguno es capaz de irse a vivir para allá. Creo que no pasan de veleidades y de sueños de una noche de verano, como en general son este tipo de cosas, ¿no? Mira, nosotros con Agustín bueno, hemos recorrido toda Latinoamérica, menos 3 países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, por cuestiones digamos, de seguridad, de mantener nosotros nuestra integridad física. Yo estuve en Cuba, hace muchos años, 2006, 2007, donde acababa de haber en Cuba elecciones presidenciales. Es decir, Fidel eligió a su hermano. Así son las elecciones en Cuba. Y cuando va Flor, Florencia Kirchner no se atiende como una cubana más. Lo mismo Maradona. Eso es medicina de exportación. Tienen todo un aparataje para que esa gente que va a atenderse allí sirve como propaganda de un mito que es aquel que nos cuenta que la medicina cubana es muy buena. Yo me acuerdo que me había entrevistado con una persona que me habían dado el dato, que era disidente, y era el número 2 de la masonería cubana. Independientemente de mi opinión sobre la masonería, lo cierto es que tuve una entrevista con esta persona, que era el odontólogo más afamado de La Habana, dirigía el departamento de odontología principal de La Habana y su mujer era odontóloga. Bueno, este señor era vidente, porque tenía 2 dientes. Entonces, ni siquiera el máximo capitote de odontología de La Habana tenía prótesis ni para sí mismo. Es decir, cuento esta anécdota porque a mí me ponía de manifiesto lo que es la medicina cubana, que es una medicina para menesterosos, absolutamente desfinanciada. Me acuerdo que fui a la Cruz Roja y llevé bolsas de medicamentos. Se lanzaban como si fuesen en la Cruz Roja, cuando vieron mi bolsa de medicamentos, se lanzaban a buscar aspirinas, mertiolate, gasas, curitas, ibuprofeno, nada sofisticado, como si fuesen animales del zoológico a los cuales uno les tira galletitas. Esa es la medicina cubana para los cubanos. Todo lo demás es una suerte de puesta en escena para consumo de la progresía internacional. Nico, es spa, no es medicina. Maradona y Flor Kirchner van a un spa, no van a un proceso médico de diagnóstico y tratamiento. Son spa, obviamente en las playas cubanas, sí, sin duda. Pero lo que vos decías es tal cual. A mí me tocó una vez recibir, cuando todavía estaba en actividad, una delegación de oficiales del ejército cubano para una actividad de un congreso y demás acá en Argentina. Una vez los llevamos a almorzar y sacaban fotos con los bifes de chorizo. Pero no lo digo en términos peyorativos. El nivel de asombro de ver un bife del tamaño de un bife de chorizo argentino, se sacaban fotos. Le ponían al lado el bife, ponían la cara y se sacaban la foto. Una cosa tremenda. ¿Perdón? Lo que es muy loco, digo, la imagen gráfica es muy loca. No, gente de la clase dirigente diciendo, ¿me puedo llevar el jabón? El jabón que está en el baño, ¿me lo puedo llevar, por ejemplo? Una cosa tremenda, digamos. Un nivel de pobreza y de necesidad fenomenal. Sí, no, que la izquierda y el socialismo no han parado de generar pobres, y ni hablar de que la cantidad de gente que han matado no es novedad. Ha pasado el siglo pasado y es evidente que sigue pasando este siglo. Chicos, antes de terminar, nos quedan poco tiempo. Tengo 2 preguntas para hacerlo. Hay en este momento 500 personas mirando en vivo y me interesa que conozcan, los saco un segundo de la situación quizás de la pandemia, aunque tiene que ver, pero yo sé que ustedes comparten con nosotros, con Cruz del Sur, la preocupación por el estado de nuestros presos políticos, los militares presos que han peleado en la guerra de los 70, y quizás la gente que está acá escuchándonos no sabe la situación que están viviendo, y ahora con la pandemia, con todos gente mayores de 70 años, de 80, incluso de 90, que están en cárceles, con la población de riesgo que son. Un comentario sobre eso, mientras vemos que el gobierno le libera a sus políticos amigos, corruptos, bien metidos presos, a violadores y asesinos para que vuelvan a delinquir.
los militares que han logrado que todavía vivamos en un país medianamente libre siguen pasando sus últimos días en penales, presos, y algunos con un poco más de suerte en domiciliaria. Me interesaba escuchar si tienen algún comentario al respecto, más que nada para que la gente de Volta, que quizás no conoce esta realidad porque deliberadamente se oculta en los medios, la puedan conocer. Bueno, yo muy breve y muy contundente sobre esto. Primera naturaleza, son presos políticos, son presos por una decisión política, porque el fundamento jurídico para que estén presos es nulo desde el punto de vista de la aplicación del Tratado de 2007 de Roma, aplicar un tratado en forma retroactiva a delitos que no existían en la supuesta comisión del delito, que nunca fueron probados, con un marco probatorio absurdo, con jueces prevaricadores, con lo cual hay una voluntad del poder sistemáticamente, una voluntad política de que estén presos. Es obvio que el gobierno que entre Barrabás y otra elección, a la hora de liberar presos, va a elegir a Barrabás. Está en su naturaleza y está en su base conceptual. Para el kirchnerismo, para ciertos sectores del kirchnerismo, el delito es el último acto simpático revolucionario, digamos. Algunos de ellos han sido delincuentes en la década del 70, con lo cual ven hasta el delito con simpatía. Kunkel y compañeros, tipos que han robado bancos, han asaltado gente, han secuestrado personas y han pedido rescate. Garré conoce también cómo es el proceso, con lo cual muchos de ellos han estado simpáticamente mucho tiempo al margen de la ley, con lo cual tienen una simpatía natural hacia el delito, y hoy en día le dan el nivel romántico de la última escala de la última escala revolucionaria, con lo cual es normal, es una barbaridad más de la que estamos viviendo. Este fenómeno ya lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, ningún gobierno lo cambia porque tienen toda la misma matriz ideológica, unos más comprometidos, otros menos comprometidos. Como decía el PRO, ese no es un problema que generamos nosotros porque lo tenemos que solucionar nosotros. Con lo cual, claro, es el hombre posmoderno, ¿no? El hombre sin historia, el hombre que llegó como un paracaidista y construye su propia historia a partir de ahí para adelante, digamos, ¿no? Porque no tiene ningún pasado. Desarraigado. Esto es una barbaridad desde todo punto de vista. Hay camaradas que están, como decir, mayores de 70 años, enfermos, con problemas de salud, que siguen en condiciones miserables, muchos de ellos pensando y sabiendo que van a morir en prisión. Sumando a todo lo que dijo Juanjo, que adhiero plenamente, acá esto lo conecto con la lucha cultural, porque durante 40 años los propios guerrilleros y sus asociados intelectuales se encargaron de dibujar cifras, situaciones, de satanizar al sector que ganó la guerra y que fue victorioso, y de glorificar a los guerrilleros que iniciaron una guerra que las Fuerzas Armadas no quisieron, que las Fuerzas Armadas no generaron, y que en todo caso las Fuerzas Armadas, la primera reacción que tuvieron fue crear las condiciones jurídicas para que los guerrilleros fuesen juzgados, valga la redundancia, conforme a derecho, me refiero a la Cámara Federal Penal. Esa fue la primera reacción institucional para combatir a la subversión. Cuando uno ve los considerandos del fallo que juzgó la Junta Militar en el 85, dice dos cosas. Dice que la Argentina vivió una guerra interna y una guerra revolucionaria. Dos veces usa la palabra guerra. De manera tal que si nosotros encuadramos lo que pasó dentro del concepto de guerra, tendríamos que tener otras leyes, tendríamos que tener otros tribunales, tendríamos que tener un montón de circunstancias que ahora no las tendríamos que estar lamentando. Lo que pasa es que el catecismo progresista hegemónico borró eso, lo quitó como concepto histórico y fabricó el concepto de lesa humanidad, el concepto de genocidio, retrotrayendo leyes, tirando por la borda la cosa juzgada, tirando por la borda el principio jurídico de Nevis in idem, que quiere decir que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Bueno, es una vergüenza. Esto es una vergüenza ideológica. Pero esta ideología que hoy le ha dado argumentos y fundamentos al Poder Judicial, sometido al Poder Ejecutivo, y esto lo inició Néstor Kirchner, por eso digo,
fue una decisión política de Néstor Kirchner y fue una cofradía de jueces obedientes o fiscales obedientes prevaricadores, como dijo Juanjo. Pero esto lo pudieron llevar adelante porque durante muchos años ellos impulsaron una batalla cultural que desafortunadamente el otro sector no se ocupó, no se encargó de retrucar. Y me parece a mí que pudieron hacer todo esto que estamos lamentando y que consideramos una injusticia, porque durante 40 años impusieron a brazo de hierro un modo de ver el pasado absolutamente distorsivo, desnaturalizado e ideologizado. Creo que es tiempo de responderle, de contestarle. Yo lo he hecho a través de mis modestos trabajos. Creo que hubo algunos otros revisionistas muy interesantes, como Juan Bautista Joffre, incluso como Reato o Agustín Laje, con el libro Los mitos setentistas, pero claro, Díaz Araujo, pero lo que nosotros podemos hacer contra semejante catarata propagandística, y bueno, es muy pobre, pero me parece a mí que es una asignatura pendiente revisar el pasado y retrucar uno por uno todos los mitos y todas las, ¿cómo podríamos decir?, trampas discursivas que los subversivos y sus aliados han sabido institucionalizar durante tantos años de engaño y de mentira oficial. Estás con un trabajo al respecto, ¿no? Sí, que lo pensaba terminar en el pleno invierno, no sé si llego, y por otra parte no tiene ningún sentido publicar un libro sobre eso si no lo puedo presentar por la cuarentena, si no lo puedo vender porque las librerías están cerradas, así que es un esfuerzo enorme al servicio de la nada. Entonces estoy trabajando mucho, pero esto va a ver la luz cuando el contexto imperante no sea el actual, que es tan condicionante. Sí, lo estaremos esperando en Buenos Aires para presentar. Y ahí, segundo, me parece que hay etapas en esto, Nico, yo te agrego. Ya el tema el año pasado se coló en el debate presidencial, por ejemplo, ¿no? Este tema ya el año pasado ya se coló en el debate presidencial de los dos lados, ¿no? Porque salió del Caño en el segundo debate presidencial. Acá hay candidatos que desconocen, desconocen el relato, digamos, se refería, no sé, ni siquiera se atrevió a nombrarme. Yo digo, este tema que estaba en las catacumbas, de repente ya está en la televisión, ya está en los libros, de la mano de ustedes, ya está en la política y ya está en el debate presidencial. Entonces me parece que es el momento, digamos, de dar la contrabatalla cultural específica sobre estos temas, ¿no? Sí, claro, miren, les voy a... algo optimista, que si bien vos sos quien ha llevado la voz cantante y te has animado a desafiar los mitos de las cifras impulsadas por los subversivos y sus simpatizantes, y esto te ha costado políticamente que un repudio generalizado por parte del establishment derecho humanista, hegemónico, incluso periodístico, con un gran gesto de valentía, pero de los 6 candidatos que hubo, también José Luis Esper se sumó al reclamo de esta injusta situación. De manera tal que de 6 candidatos, que ya tengamos 2 que se estén dando cuenta de una gran injusticia que estamos padeciendo, me parece que es un gran avance. Esto antes era impensable en un debate anterior presidencial, de manera que coincido con Juanjo, y eso es, bueno, me parece una buena noticia. Sí, les voy a contar algo con nuestra escasa difusión que tenemos en Cruz del Sur. Todavía somos un poco nuevos. Nosotros tenemos la página de internet donde publicamos generalmente artículos y notas que escriben los chicos que integran la fundación, o levantamos notas de ustedes y demás. Las 2 notas más leídas en los 2 años que tiene esa página web son la visita que le hicimos a Nani y la visita que le hicimos a Tocalino. Nosotros con Cruz del Sur visitamos a los militares que están presos en sus casas, y este año íbamos a empezar a ir a los penales, por esto no hemos podido ir, y cada vez que vamos les hacemos una entrevista que son las mismas preguntas a cada uno, contando un poco la situación y la realidad que están viviendo, ¿no? Para que la gente los conozca como parte de dar esta batalla. Y las 2 notas de vuelta que más se han leído, incluso hemos publicado notas de Agustín, y hemos publicado notas tuyas, Nicolás, digo, notas que podían ser bien difundidas. Por afano, lo más leído de nuestra página web son las 2 visitas que le hemos hecho al coronel Tocalino y al coronel Nani
ambos injustamente presos en sus casas. Nos quedamos sin tiempo, quiero que estos últimos minutos, como ustedes saben, Cruz del Sur es un centro de estudio formado íntegramente por jóvenes y donde buscamos justamente formarnos en estos valores que compartimos. Durante toda esta charla ha quedado muy claro que la batalla que hay que dar es cultural, sin lugar a dudas. Hay que volver a los valores, hay que reflotar esos valores que hicieron grande a nuestra patria y volver a poner los temas en agenda. Y como bien dijo Juan recién, es por etapas, pero sepamos que el camino lo estamos llevando adelante. Y Nico, vos lo dijiste recién, con el tema de los 70, que en el debate presidencial dos candidatos lo hayan mencionado y uno del otro lado lo haya mencionado para tirar en contra, pero que lo hayan mencionado ya me da que casi el 50% lo han tocado al tema. Es decir, de alguna u otra manera estamos logrando imponer este tipo de agenda. Sin lugar a dudas hay que seguir haciéndolo. A mí me interesa que poder cerrar esta conferencia justamente con un mensaje para los jóvenes que quizás hoy están empezando a ver este tipo de discurso, de relato falso que se les está haciendo y están dando cuenta que el camino son los valores, que la batalla es por los valores y que sin lugar a dudas es cultural. Cerrar quizás con un mensaje positivo hacia los jóvenes, que son los que más nos siguen. Nico. No sé si querés empezar vos, Juanjo. No, dale. No, yo tengo un optimismo desbordante. Yo que tengo experiencia ya en estos temas de sacar libros, de escribir en este oficio, el 90% de la gente que iba a mis charlas, a mis presentaciones, era gente avanzada en edad, gente de la tercera edad. Y cuando presentamos el libro negro de la nueva izquierda en el Círculo Militar con Agustín, un poco en serio, un poco en broma, viendo el público que había, dijimos, bueno, nos quedan 10 años de trabajo. Después no vamos a tener a quién venderle un libro. Y eso se ha revertido por completo. Hoy estas inquietudes y esta manera de pensar forma parte de una juventud enorme de todas las clases sociales, chicos de 18, 19, 20, 25 años, que se está rebelando contra la hegemonía progresista y que son capaces de llenar teatros, salones, incluso pagando entrada para escuchar voces alternativas. Y muy jóvenes son. De manera tal que yo tengo un gran optimismo. Hubo un recambio generacional estupendo. Vos, segundo, sos parte de ese recambio generacional. De manera que yo estoy con mucho entusiasmo y lejos de tener un espíritu derrotista, al contrario, creo que estamos sembrando en mucha gente muy joven un nuevo paradigma, una nueva manera de pensar, y esa gente dentro de unos años van a ser dirigentes de empresas, profesores, políticos, gente influyente, y entonces esto va a tener realmente su etapa de revisionismo. Juan. Sí, yo le quiero decir a los jóvenes, comparto absolutamente lo que dijo Nico. Voy a cumplir 62 años el sábado que viene. Nunca creí que iba a ver lo que estoy viendo. Creí que iba a terminar mis días y que no iba a alcanzar a ver el contrapéndulo. La historia de la humanidad es un péndulo y contrapéndulo de un montón de temas. No creí jamás que iba a ver el contrapéndulo ni que iba a poder ser parte de ese contrapéndulo que soñé durante toda mi vida. Así que yo tengo un absoluto optimismo. Yo lo que les digo a los jóvenes son el momento, la circunstancia, la hormona y la frescura de poder desafiar las cosas que muchos viejos no se atreven a desafiar. Este modelo imperante, este modelo progre social, políticamente socialdemócrata de la corrección, ha destruido a Europa, ha destruido enorme cantidad de países con su matriz cultural, que es una matriz cultural que lleva a una sociedad a que pierda identificación sobre sus propios valores, a que pierda su noción sobre su propio destino de nación, a que tenga una tasa de natalidad negativa, a que sean abordados factores culturales por una inmigración desbordante. Esto ha destruido Europa, esto ha destruido la Argentina, esto ha traído el fracaso de la Argentina hasta acá. Ustedes deben desafiar ese paradigma, deben desafiar ese modelo de pensamiento. En el año 83, este modelo de pensamiento canceló un proyecto de nación argentina que había durado 170 años en forma exitosa, no sin problemas, pero en forma exitosa.
La Argentina era una nación que se autoidentificaba, que tomaba sus propias decisiones, buenas o malas, acertadas o desacertadas, pero se tomaban acá en casa. La socialdemocracia canceló ese proyecto de nación y nos puso a funcionar con un Estado calcado en la Constitución del 94 de los Estados socialdemócratas europeos a funcionar para afuera. Y así es como estamos. 40 años de gobiernos que son gerentes puestos desde afuera a gobernar una Argentina que no les interesa y donde saben que no van a vivir su futuro. Con lo cual yo les pido que desafíen este paradigma. En nuestra propuesta política o en cualquier propuesta política, lo que digo es que Argentina es un país que el mundo la espera en el 2050 parada, de pie, produciendo, exportando, con una nación argentina orgullosa de su pasado y orgullosa de su futuro. El mundo está esperando la Argentina que fue. Y nosotros nos estamos negando hace 40 años a ser la Argentina de nuestros abuelos. Así que por favor les pido, desafíen ese paradigma, busquen una posición política. Si ustedes no se ocupan de la política, los políticos se van a ocupar de ustedes. Se van a ocupar de sus hijos y se van a ocupar de sus nietos. Así que eso es lo que les pido a los jóvenes. Son el momento y la instancia de la rebeldía. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Yo también quiero agradecer y sumar una brevísima acotación, porque Juanjo nombró la Constitución del 94, que es lamentable esa reforma, y que fue una reforma ideológicamente inspirada por un canalla, por un cretino, hoy injustamente reivindicado como lo fue Raúl Alfonsín. Un presidente pésimo, que fue un poco el artífice de la revolución cultural que ahora estamos lamentando, además de haber sido el padre de la hiperinflación, y fue el ideólogo de la Constitución del 94. Menem quería ser reelecto y con tal de que le den esa posibilidad, le entregó en bandeja a Alfonsín todas esas modificaciones insanas para la vida de la comunidad política. Y eso también es parte de la lucha cultural, porque ahora se lo trata Raúl Alfonsín, después de eso se fue antes del gobierno, era mala palabra incluso para los propios radicales, pero andando el tiempo, hoy lo han constituido y convertido en estadista. Importa también desafiar a estos supuestos héroes, porque si estos van a ser los paradigmas de los presidentes de cara al futuro, vamos a volver a repetir los mismos errores. Por eso quería simplemente enmarcar ese detalle de un personaje que considero execrable dentro de lo que han sido los últimos 40 años de democracia. Sí, claro, gracias, Nico. Gracias, Juan, también. Acá, bueno, ustedes saben lo que hacemos en Cruz del Sur, es un centro de estudios de formación. Nosotros nacemos con el objetivo justamente de formar jóvenes para dar esta batalla cultural. ¿Se escucha? Ahora sí. No, decía que justamente en Cruz del Sur lo que hacemos es un centro de estudios que ha nacido como centro de formación, de formar jóvenes para dar esta batalla cultural, con lo cual escuchar de ustedes que son grandes referentes nuestros, que hay que dar esta batalla y que hay esperanza, digamos, de que se puede que el péndulo vaya para el otro lado, como decía recién Juan, para nosotros como centro de estudios y como organizaciones es más que motivante. Luchamos todos los días porque se conozcan estas verdades, como lo que decía vos recién, Nico, de Alfonsín, como lo que decíamos antes de los 70. Seguiremos desde estas filas dando la pelea y aprovecho el momento también para invitar a toda la gente que nos está escuchando a que entre a la página, vea lo que estamos haciendo, nos sigan en las redes, vean en el canal de YouTube las conferencias como esta que hemos estado dando en las últimas semanas y que seguiremos dando, porque bueno, no hay tiempo que perder, hay que formarse para dar esa batalla. La respuesta es política, pero el arma de batalla, digamos, el campo de batalla es la política, pero el arma debe ser la cultura. O sea, si nosotros nos vamos por la cultura, como bien dijo, no hay forma de ganarla y para dar esa pelea hay que estar formados. Así que les invito a todos a formarse, especialmente a los jóvenes, que sin eso no vamos a poder dar esta pelea. Nico, Juan, les agradezco enormemente en nombre de todos. Es un honor siempre escucharlos y tenerlos con nosotros. Gracias por todo lo que están haciendo y también gracias de vuelta por ser faros para nosotros los jóvenes en cómo dar esta batalla con la sangre, las agallas y también con la formación que la dan. Así que no más que agradecerles. Y gracias a todos. Agradecido soy yo,
Cruz del Sur, que siempre me convoca, y en esta ocasión por permitirme dialogar con un héroe de guerra y con un hombre de bien, como lo es Juanjo, a quien yo tengo una especial estima. Así que este diálogo para mí fue doblemente satisfactorio, como dije al principio. Gracias, Nico. Yo también te tengo una altísima estima y gracias, segundo, por siempre esta oportunidad acá en Cruz del Sur y un abrazo a todos los que están ahí del otro lado bancándonos. Un abrazo enorme. Gracias, Nico. Gracias, segundo. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Nico. Gracias, segundo. Gracias a todos. Gracias. ¿Y? ¿Qué haces? Agus.